Vamos a proceder a escuchar la presentación de Ramírez Llosa. Es comparación, ¿sí? ¿Ese es el que sigue? ¿Sí, verdad? ¿Sí? Comparación de calidad de sueño y rasgos neuropsiquiátricos en Parkinson y trastorno conductual del sueño de movimientos oculares rápidos. Es del grupo de Jiménez Correa. Y por favor, adelante. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es John Darwin Ramírez, yo soy neurólogo colombiano. Actualmente estoy haciendo mi curso de alta especialidad en sueño con la UNAM. El trabajo que les voy a compartir se tituló Comparación de calidad de sueño y rasgos neuropsiquiátricos en Parkinson con trastorno conductual del sueño y movimientos oculares rápidos. Entonces, la enfermedad de Parkinson, una enfermedad neurodegenerativa, progresiva, cuyos síntomas cardinales son de tipo motor y no motor. Su causa principal, el por qué se llega a la enfermedad, no se ha podido determinar, pero se han hecho análisis patológicos y análisis de correlación clínico-patológica. Los primeros han determinado que la enfermedad se debe a la inclusión intraneuronal de alfa-sinucleinopatías y de cuerpos de Lewy. Cuando ya hacen esa correlación entre esos hallazgos patológicos y la clínica del paciente, han podido encontrar cómo, si tomamos como punto de partida el momento en que empiezan los síntomas clínicos y evidentes del paciente, 20 años antes ya tenemos síntomas llamados por algunos prodrómicos y por otros síntomas no motores. Estos se presentan en principio por las inclusiones intranucleares de alfa-sinucleinopatías y de cuerpos de Lewy empiezan inicialmente a comprometer el plejo entérico y el bulbo olfatorio, y entonces se van a manifestar con hiposmia y disfunción autonómica como el estreñimiento o constipación. Posteriormente se empieza a ver una migración en sentido caudo rostral, es decir, de abajo hacia arriba, desde la región más baja del bulbo espinal hasta la región del mesencéfalo, y en esa migración empieza a haber compromisos de estructuras relacionadas con el sueño. Entonces empieza el paciente a tener manifestaciones o trastornos del dormir, a destacar la hipersomnia y el trastorno conductual del sueño, movimientos oculares rápidos, y también síntomas neuropsiquiátricos como la depresión. A medida que sigue el ascenso de estas inclusiones intraneuronales, pues ya tendremos los síntomas propios del compromiso del mesencéfalo, y el compromiso inicialmente unilateral será bilateral. Entonces, como les dije, los síntomas no motores desde el punto de vista de trastornos del dormir se destacan el trastorno conductual del sueño, movimientos oculares rápidos. ¿Qué es esto? Pues es una parasomnia del sueño MOR, caracterizada por pérdida de la tonía propia del MOR, sueños vívidos y conducta actual de los sueños. Su causa puede ser idiopática o secundaria. Cuando hablamos de un RBD o trastorno conductual del MOR secundario, se destacan especialmente las enfermedades neurodegenerativas, y entre esas la enfermedad de Parkinson. Presente entonces, si yo soy parkinsoniano, los parkinsonianos presentan RBD en un 33 a 60% de los casos. Es decir, no todos los parkinsonianos tienen trastorno conductual del MOR. Pero cuando un parkinsoniano tiene trastorno conductual del MOR, este trastorno se ha considerado como un fenotipo diferente de Parkinson. ¿Por qué? Porque los pacientes tienen daños más severos en los dominios motor y no motor. ¿Qué tipo de daños? Si hablamos del dominio motor, los pacientes con trastorno conductual del MOR son más akinético rígidos, es decir, tiemblan menos, tienen más compromiso axial, y cuando hablamos de la respuesta al tratamiento que tienen, se ha encontrado que si es tratamiento farmacológico hacen más complicaciones, o sea, disinesias por el uso de la levodopa, y si se someten a estimulación cerebral profunda tienen una menor respuesta o un menor pronóstico favorable a este tipo de tratamientos. Cuando ya hablamos de función cognitiva o síntomas no motores asociados, estos pacientes tienen un mayor deterioro cognitivo, es decir, más compromiso visoespacial, más tendencia a desarrollar demencia, más depresión, y este año han salido publicados 2 artículos hablando de cómo los pacientes con Parkinson y trastorno conductual del MOR tienen más trastorno del control de impulsos. Y si hablamos específicamente del sueño en ellos, o sea, fuera de tener trastorno conductual del MOR, ¿qué más tengo? En el año 2001 hice un estudio comparativo de Parkinson RBD y Parkinson no RBD, y le hicieron un estudio polisomnográfico y encontraron que en términos de arquitectura del sueño no había diferencias entre los dos grupos. Y luego han hecho estudios mirando calidad del dormir, y han encontrado en la gran mayoría de estudios, no en todos, que estos pacientes presentan más insomnio. Ahora, el trastorno conductual del sueño MOR, la Academia Americana del Sueño, si miramos la tercera clasificación y el manual para calificación de trastornos del dormir y arquitectura del sueño, la versión de este año, la 2.2, tiene unos criterios muy claramente establecidos para su diagnóstico, tanto clínico como por polisomnografía. Pero para el diagnóstico del trastorno conductual del sueño MOR no se requiere polisomnografía, y eso está demostrado, un
una extensa literatura que le habla a usted de eso, pero tiene que fijarse en esto. El Grupo Internacional para el Estudio del Trastorno Conductual del Sueño-Humor estableció en el año 2012 unos criterios para hacer el diagnóstico a través de una escala validada en 12 centros de estudios del sueño, que demostró que esa escala tiene una sensibilidad del 93.8% y una especificidad del 87.2%. Y es así como este año, vemos aquí en los dos, han salido mínimo 2 artículos publicados en los cuales se ha utilizado la escala de RBD-QS, es decir, cuestionario de screening de trastorno conductual del humor, a través de la cual se ha utilizado para hacer el diagnóstico de la patología. O sea que podemos, si hacemos estudios descriptivos, estudios epidemiológicos, utilizar escalas que no tendríamos necesariamente que utilizar un polisomnograma. Determinaríamos entonces por escalas un probable trastorno conductual del sueño-humor. Los síntomas neuropsiquiátricos y los trastornos del sueño-humor como síntomas no motores de la enfermedad de Parkinson ya está demostrado que son los que más impactan la calidad de vida de los pacientes, y tenemos mínimo 2 artículos, uno de este año y otro anterior, que lo demuestran. Y adicionalmente, los síntomas no motores pueden evaluarse, si estoy hablando de pacientes con Parkinson, tanto con o sin trastorno conductual del humor, de manera con escalas. Hay incluso un libro dedicado a mostrarnos estas escalas. Entonces, ¿qué pretendíamos nosotros hacer? Determinar la diferencia que hay en la calidad del sueño y los rasgos neuropsiquiátricos de los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson. Pacientes con enfermedad de Parkinson con probable trastorno conductual del humor y sin probable trastorno conductual del sueño-humor, aplicando escalas. El estudio se hizo en un periodo comprendido entre mayo y noviembre del año 2015 en el Hospital General de México. Nuestro estudio fue un estudio prospectivo, descriptivo, observacional, no aleatorizado. Nuestros criterios de inclusión fueron pacientes con enfermedad de Parkinson en fases de severidad leves a moderada por escala de Hoehn-Yahr, o sea 1, 2 y 3, que su diagnóstico haya sido establecido por neurólogo con experticia en el manejo de patologías y que eran del Hospital General de México. Nuestros criterios de exclusión fueron que el paciente no estuviera sometido a tratamiento con clonazepam, benzodiazepinas o melatonina, pues porque son los medicamentos que se utilizan para el tratamiento del trastorno conductual del humor. Uno de ellos pueden abolir la presencia de actividad muscular durante el humor y otros no, como la melatonina, que es la que la ha podido demostrar. También descartamos a aquellos pacientes que tuvieran diagnóstico de narcolepsia, porque usted puede tener trastorno conductual del humor o conducta de ese tipo en pacientes narcolépticos y en pacientes con SAJO severo, como ha sido escrito por autores españoles. También descartamos a aquellos pacientes con deterioro cognitivo ya establecido, descartamos pacientes con tratamiento con estimulación cerebral profunda y que tuvieran una enfermedad de Parkinson de inicio antes de los 40 años, es decir, de inicio joven, o inicio juvenil si tomamos menos de 21 años de edad. Entonces, teniendo los pacientes de la consulta externa del Hospital General de México con enfermedad de Parkinson, les aplicamos la escala de RBD-QS y determinamos cuáles tenían probable trastorno conductual del humor, y un segundo grupo que eran los que no tenían trastorno conductual del sueño-humor, o sea, un Parkinson sin RBD. Les aplicamos escalas de depresión y para sueño. Aplicamos para depresión la escala de Savage, para sueño escalas no específicas, es decir, que no se aplican necesariamente solo para Parkinson, como son Atenas para insomnio, Pittsburgh para calidad de sueño, Epworth para somnolencia, y 2 escalas específicas. La SCOPA SLEEP. La SCOPA SLEEP es una escala que es pronóstico para los pacientes con enfermedad de Parkinson, evalúa la parte de sueño nocturno y la parte de sueño diurno. Es unas escalas que fueron diseñadas específicamente para evaluar a los pacientes con Parkinson. Y la segunda, la PDSS, hay una versión que está validada en México, la PDSS-2, pero si usted revisa las recomendaciones del Grupo Internacional, recomienda más usar la PDSS-2, porque es con la que más experiencia se tiene. Esa es una escala que evalúa perturbaciones durante la noche, es decir, te dice, pregunta, ¿cuánto te demoras para quedarte dormido? Pero también si tienes inquietud en la noche, si tienes alucinaciones, cuántas veces te levantas en la noche y tienes nicturia. El análisis estadístico fue hecho con el software estadístico SPSS versión 22, aplicamos pruebas descriptivas y análisis no paramétrico. ¿Cuáles fueron nuestros resultados? Que cumplieron con los criterios de inclusión que establecimos 47 pacientes. De esos 47 pacientes, 17 tenían probable trastorno conductual del sueño-humor y 30 no, es decir, que tendríamos el 36% más o menos tienen trastorno conductual del sueño-humor. Si miramos la prevalencia del trastorno conductual del humor, dice menos de, o 0.5% de población general, 2% en población menor de 50 años y en Parkinson del 33 al 60%. Estamos más o menos acordes con lo que se dice. La edad entre 44 y 81 años, una media de 62 años. Ahora, miremos qué pasó con las escalas. Si vamos a mirar cuál fue las quejas por escala entre los pacientes con trastorno conductual del humor probable y aquellos que no, en azul están los que tienen probable trastorno conductual del sueño humor y en verde los que no. Aquí tendríamos
Por escala Yesabach, una tendencia de depresión, en el 65% eran los que tenían trastorno conductual del humor probable. Para insomnio por Atenas, una mayor en trastorno conductual del humor. En Pittsburgh, malos dormidores, los de trastorno conductual del sueño son más. En somnolencia por EPO, más prevalencia en los pacientes con trastorno conductual del sueño humor. Problemas con el sueño nocturno por el Scopa Sleep nocturno, problemas con el sueño diurno con el Scopa Sleep diurno. Todos, en toda una de las escalas, los pacientes se quejaban de que tenían más molestias por escalas. Entonces usted pensaría que el paciente parkinsoniano con probable trastorno conductual del humor tiene más insomnio, tiene más somnolencia, tiene más mala calidad de sueño, son más deprimidos. Pero entonces tratamos de determinar cuál era la verdadera significancia estadística de esto. Y lo que encontramos es que hay una significancia estadísticamente significativa para Yesabach, es decir, los pacientes con trastorno conductual del sueño humor probable tienen más tendencia a ser deprimidos. Cuando miramos en cuanto a calidad de sueño, escalas no específicas, encontramos un valor marginal en la escala de Pittsburgh, pero nuestro punto de especificidad o de significancia fue menor o igual a 0.05, la dejamos como marginal, 0.05. Y cuando miramos escalas específicas, comparando ese Scopa Sleep y PDSS, encontramos que es significativo para PDSS. Les platiqué que el PDSS no solamente evalúa si tienen muchos latencia del sueño, tiempo total de sueño, despertar temprano, sino que evalúa quejas del paciente durante la noche, nicturia, alucinaciones, inquietud. Entonces, significativo, más deprimidos, más perturbaciones con el sueño nocturno, y si consideramos eso, aunque sea marginal significativo, más mala calidad del dormir en pacientes con Parkinson, con trastorno conductual del sueño muy probable. Entonces, en cuanto a calidad de sueño, al comparar los dos grupos, tendríamos que decir que existen diferencias en los patrones de sueño. Vimos que en todas las escalas contestaban que tenían más insomnio, más somnolencia, todo eran más. Pero son estadísticamente significativas para la calidad global del sueño y para problemas con el sueño nocturno. ¿Qué dice la literatura? La gran mayoría de estudios han dicho que hay más insomnio, pero también hay estudios que dicen que hay somnolencia. La de nosotros se acerca más a pensar que hay mala calidad de dormir y que hay más quejas nocturnas que pueden perturbar el dormir y que le hacen que tenga mala calidad. En cuanto a los rasgos neuropsiquiátricos, existen diferencias estadísticamente significativas para depresión. La literatura ha descrito que estos pacientes son más deprimidos y en este año salieron 2 publicaciones que hablan que tienen más trastorno del control de impulsos. El tipo de escala para evaluar cada dominio puede tener implicaciones en los resultados finales. Es decir, deberíamos de utilizar más escalas específicas para pacientes con Parkinson. Aunque las no específicas pueden ser útiles, deberíamos de tratar de utilizar más escalas específicas. Y segundo, al aumentar el tamaño de la muestra, se puede hacer más evidente las diferencias. Esto lo pensamos en cuanto a lo que pasó con el Pittsburgh. Conclusiones. En la escala de RDP puede ser utilizada para el tamizaje en pacientes con trastorno conductual del humor. Es una escala con una buena sensibilidad, una buena especificidad, que ha sido validada, que está en lenguaje español o castellano. Segundo, los pacientes con enfermedad de Parkinson. En este tipo de paciente, la identificación del trastorno conductual del humor puede ser, y es importante para definir la pertinencia de seguimiento más estricto y pruebas adicionales. Es decir, usted identificar al paciente con trastorno conductual del humor lo pone en alerta porque va a hacer muchas más cosas al futuro, que debe ser más estricto en el seguimiento de estos pacientes, no solamente en las pruebas que le va a aplicar, no solamente en cada cuanto a su seguimiento, sino en el esquema de tratamiento que le va a colocar. Y el trastorno conductual del sueño humor se asocia al desarrollo de depresión y esto podría sugerir cambios en la estrategia terapéutica. Un agradecimiento al Hospital General de México, a la Clínica del Sueño y a ustedes por su atención. Muchas gracias. Vamos a dar tiempo solamente a una o 2 preguntas máximo porque el tiempo se nos está viniendo encima. La Asociación Americana de Sueño, en la versión esta última, establece que para RBD tiene que tener polisomnografía. Esta no mal recuerdo. Aquí creo que la comparación que hizo es parkinsonismos y Parkinson, y eso lo conocemos. En la escala avanzada de Parkinson, creo que no sería válido comparar más que los tempranos. Creo que sería útil porque el avanzado tiene todo. Y no podía, quizá eso que no lo podría diferenciar de un RBD inicial. Entonces, primero, yo expliqué que para un estudio descriptivo, el
con el ILLAR 1, 2 y 3, o sea, debe estar moderados. Porque usted cuando tiene un 4 o 5, pues ya tienen todo. Entonces buscábamos ver en grupos pacientes que apenas estaban empezando la enfermedad, qué tanto tenían sus síntomas. Por eso, o sea, 3 y 4, usted, 4 y 5 no lo debe dar. O sea, por escalas, pues la gran mayoría de saldría, por eso usamos 1, 2 y 3. No sé si ahí le queda... Es muy específico. Esos pacientes que los catalogo como probables deberían de la polisomnografía específica para corroborar entonces y dar una mayor validez. De las series, son series muy pocas de los pacientes. Si nos iríamos a muchos pacientes y eso no... Por ejemplo, es muy específico el problema. Mario Esenio, Joseph Jankovic, que es uno de los padres de los movimientos anormales en el mundo, fue el último un artículo que les cité ahí. Su estudio fue hecho con 63 pacientes y la escala que utilizó fue RBD, pues, pero pues todo es discutible y es un estudio descriptivo en el cual, según el grupo internacional, podríamos utilizar escalas. Bueno, pues muchas gracias. En nombre de la Sociedad Mexicana para Investigación y Medicina del Sueño, por favor, acepte este reconocimiento. Perdón, pero pues tenemos que suspender las preguntas, pero aquí se quedan.